Súper rapidísimo, ¿qué son las sirenas de Mamá Yemanjá? Son caboclos, son las personas embarazadas que iban en los barcos y que la habían vendido como esclavo. Entonces, como estaban embarazadas y le crecía la panza a golpe, o los señores que comercializaban y compraban a esas mujeres no se daban cuenta que estaban embarazadas. Entonces, uy, Roberto, mirá, esta está embarazada. Bueno, vamos a matarle una piola y vamos a ponerle una piedra y las tiramos al mar. Entonces, como se hunden por el peso, ahí ya después vienen y vuelven en forma de sirena, ¿no? Fundamento que tienen algunos. No, mi amigo, no hay que ser tan bestia, porque ya no roza no pasa por la ignorancia, pasa por ser bestia nada más, ¿no? No. Tenemos que entender algunas cuestiones respecto al comercio y la esclavitud. La palabra comercio, algo que no tiene salida comercial o que no tiene una oferta en el mercado, no se puede vender. ¿Para qué vos vas a vender a una mujer embarazada si no va a hacerle de utilidad a su señor? ¿Sí? Para el tema de los niños, sí, ya se merece un video aparte, porque eso fue la última etapa del comercio, la de las criaturas, ¿no? Y por un tema contextual, prefiero no tocarlo, ¿sí? No, al menos hasta que pase toda esta locura social, hago referencia al niño este que se perdió, ¿sí? Entonces, sin alejarnos y desprendernos de lo que tiene que ver con las sirenas en la Umbanda, ¿de qué se trata? Bueno, las sirenas es un culto que ya viene de África. El afro ya cultuaba ser ellas, ¿sí? De mamá Odoiyá o de mamá Yemanjá. De hecho, en el siglo XVII se encuentra una imagen que tiene que ver, se ha encontrado en el siglo XX, pero data del siglo XVII, una imagen de las sirenas, ¿sí? Ahí al borde de la costa, en África del Norte. Más allá de eso, tenemos que entender qué significa y cuál es la cosmovisión filosófica en cuanto a la religión del afro respecto a Kalunga Grande. ¿Por qué hace esa diferenciación de Kalunga Chica y Kalunga Grande? Eso por un lado. ¿Qué significa el mar en la cabeza del afro? Por el otro lado, si no entendemos qué es el mar, no vamos a entender qué es Odoiyá o Yemanjá, la madre de los peces, y que no vamos a entender qué significan las sirenas. Las sirenas como idea mitológica no es de despreciar. ¿Por qué? Porque eso puede venir de Grecia, puede venir de algunas pequeñas culturas criollas de parte de los árabes de Irán que tuvieron bastante influencia en lo que es el norte de África, y así sucesivamente. Lo que sí sabemos es que las sereias o sirenas sí es una idea amorfa de un ser místico o mitológico, no tiene una forma. Entonces tenemos varias acá a recuperar en esta breve reseña. Tenemos a recuperar varios hilos conductores. El primero es qué es Kalunga Grande o qué significa el mar. Bueno, el mar, lo que significa la cabeza del afro antes de ser transportado y vendido en la época del comercio de la esclavitud, lo que significa es aquella muerte o aquel peligro no conocido, ¿sí? Kalunga Grande es el peligro no conocido para el afro. Kalunga Pequeña es el peligro o la muerte sí conocida, porque ellos saben que cuando se mueren, la materia queda muerta y empieza su proceso de descomposición, por eso se entierra o se coloca bajo tierra. Es un lugar sagrado y ellos lo saben. Ahora, en el mar, ellos desconocen ese peligro y ese concepto de muerte en el mar. Y mucho más cuando aparecen los famosos barcos esclavos, ¿sí? Entonces tenemos que entender algo. Kalunga Grande es la muerte no conocida o aquello no conocido. Y las sereias que le pertenecen a Mamá Yemanjá, por eso la imagen de Mamá Yemanjá difiere muchísimo de Mamá Oyun, porque Mamá Yemanjá es aquella diosa o aquel orillá o aquella referencia divina que es bastante confusa en su ideología o en su cosmogonía. ¿Por qué? Porque no entienden bien los afro si es aquella madre protectora, cuidadora, que guarda, pero también es un arma de doble filo porque hay muchas cosas de su reino que se desconocen, como en este caso Kalunga Grande. La palabra grande en lo que tiene que ver con
la cabeza afro significa en su traducción, en su aproximación, porque no hay traducciones del nagó o del yoruba al castellano directamente, entonces su aproximación significa algo grande, algo inmenso, algo que no se puede describir y que no conocemos. Entonces tenemos varias definiciones que podemos hacer una conclusión, aunque suene apresurado. Digo, Kalunga Grande, la muerte no conocida. Tenemos por el otro lado a Yemanjá, que es la reina y es la vibración y es el orishá que gobierna sobre ese misterio que no conocemos y que muchos de nosotros no tenemos acceso. Y cuando hablamos de las sereias, hablamos de los espíritus mitológicos, de las profundidades, de eso que no conocemos. Es decir, las sirenas, si vos querés entender o querés sospechar qué tipo de espíritus son, a qué misterio pertenecen y por qué son caboclas, claro, entran en los espíritus mestizos dentro de la Umbanda, por supuesto que llegan a través de caboclo, como los boyaderos y los bayanos, obvio, porque caboclo no es una personificación de un originario ni de un nativo, sino caboclo hace referencia a el lugar, a la empresa, a la licencia mestiza que permite que espíritus de diferentes líneas vibracionales puedan visitarnos en la Umbanda. Algo que nadie te puede explicar porque nadie tiene ni puta idea puntualmente en Argentina de qué carajo se está cultuando en la Umbanda, pero eso es harina de otro costal, que se arreglen ellos y mejor que sigan en esa confusión, o sea, cosa que encuentren la verdadera Umbanda, que encuentren el verdadero camino y de repente personas con estas motivaciones tan nefastas y con este ego tan grande, de repente encuentren alguna llave ahí de poder espiritual y hagan desastre. Así que sigan en su fundamento. Pero volviendo, para cerrar ya el videito, en lo que tiene que ver con las sirenas, quiero que sepas que tienen varias cualidades. Te hice toda esta introducción para fundamentarte por qué te voy a decir esto. Las sirenas son espíritus que son totalmente misteriosos y que son amorfos, por eso muchas personas se sienten, por ejemplo, mareados, sienten como que, por eso entran también en una línea de encantados, ¿sí? Que se sienten medios mareados, se sienten medios confundidos, no tienen habla, no hablan las sirenas, hacen alguna especie de sonidos, y cuando incorporan y están en tierra tienen marcadas características totalmente diferentes unas de otras. ¿Por qué? Porque las sirenas es un misterio de algo no conocido, no registrado, de un lugar donde no se tiene acceso, y cuando llegan a tierra también son así, es decir, toman la parte tuya imaginaria, cerebral, de tu cabeza, todo lo que para vos es algo no conocido y todo lo que para vos es algo misterioso, bueno, y de esa forma, ese nivel, ese espacio es el que llena. Entonces, si para vos algo no conocido es sentirte mareado, sentirte descompuesto, tener cierto temor a tal o cual cosa, bueno, así se te van a manifestar. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia y el trabajo justamente de las sirenas? Las sirenas de Yemanjá, o estos espíritus que son totalmente misteriosos de Mamá Yemanjá, lo que hacen es tener un campo de acción justamente maravilloso, pero sin darte acceso a vos como ser humano. Es decir, el ser humano lo que tiene puntualmente es el afán de querer conocer todo y de a todo buscarle explicación. El ser humano no se aguanta a decir, bueno, esto es un misterio, hasta acá llegaste, acá no podés pasar y se acabó. ¿Se entiende más o menos? Entonces, es algo ilógico y estúpido intentar dar una definición sobre qué carajo son las sirenas o sobre qué lugar ocupan o cómo trabajan o para qué se pueden usar. Son esos espíritus que te llegan, que vos sabés que lo tenés encima, que tenés algo sobrenatural encima, que incluso está tocando tu materia, pero no sabés quiénes son, de dónde carajo vienen y qué carajo es. No sabés si es un oscuro no es, porque te sentí bien y es maravilloso, pero qué mierda es lo que me está pasando. Bueno, ahí seguramente tenés la vibración de una sirena que no se conoce, de una sirena a la que no se tiene acceso, porque son misterios que le pertenecen a Kalunga Grande. Es un misterio que pertenece a algo que no conocemos, te dicen los afro, y que es muy grande, que es totalmente descabellado pretender que se pueda describir. ¿Se entendió más o menos qué carajo es sirena? Sirena es algo que ni vos ni yo podemos definir ni podemos saber. Fin del cuento.